En París no todos son museos, croissants y la Torre Eiffel. También hay arcos y puertas que cuentan historias alucinantes. Seguro que el primero que te viene a la mente es el Arco del Triunfo, este gigante que reina en los Campos Elíseos. Pero ¿sabías que en la ciudad hay 5 monumentos de este tipo? 2 de ellos son puertas construidas por el rey Luis XIV, o sea, el Rey Sol, en el siglo XVII, cuando aún habían murallas que rodeaban la ciudad y funcionaban como puntos de inspección y peaje para viajeros que ingresaban a París. Otros 2 fueron encargados por Napoleón Bonaparte para celebrar su triunfo en la batalla de Austerlitz, y el último es mucho más moderno. Se levantó en el siglo XX para festejar los 200 años de la Revolución Francesa. Así que si tienes un rato libre entre croissants y cafés, toma nota. Vamos a recorrer estos arcos y puertas que te harán viajar por la historia secreta de París. Su estructura monumental, decorada con relieves y esculturas conmemorativas, refleja una parte importante de la historia de París en pura piedra, mientras que desde la terraza panorámica se obtienen una de las mejores vistas de París. Acá te vamos a dejar toda la información para que tú decidas si merece la pena visitar el Arco del Triunfo, pero ya te adelanto que para mí es imprescindible en París visitar el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más visitados del mundo. El Arco del Triunfo es de los más visitados y tiene un origen que se remonta al siglo XIX, a 1806, cuando Napoleón Bonaparte ordenó su construcción tras la victoria de la batalla de Austerlitz. El objetivo era erigir un monumento que simbolizara la gloria del gran ejército francés, inspirado en los arcos triunfales de la antigua Roma. El diseño fue encargado al arquitecto Jean-François Chalgrin, quien ideó un arco de grandes dimensiones para reflejar la grandeza del imperio francés, del imperio napoleónico. Sin embargo, la caída de Napoleón y los cambios políticos retrasaron la obra durante varias décadas. El Arco del Triunfo es un verdadero símbolo de la historia de Francia, ubicado en el corazón de la Plaza Charles de Gaulle. Este arco es uno de los monumentos más icónicos de la capital. Su presencia en el extremo de la famosa Avenida de los Campos Elíseos lo convierte en un punto de referencia clave dentro del entramado urbano de la ciudad. Más que una obra arquitectónica, este arco es un símbolo de la historia y la identidad de Francia, rindiendo homenaje a los soldados que lucharon por el país. Desde su construcción en el siglo XIX, el Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables desfiles militares, eventos históricos y otros, consolidándose como un hito esencial en la memoria nacional. Sus 4 pilares están decorados con grupos escultóricos que representan distintos momentos históricos de Francia, incluyendo la Marsellesa, el triunfo, la resistencia y la paz. En las paredes interiores están inscritos los nombres de 558 generales del ejército francés, con aquellos que murieron en combate, subrayados. Por su parte, los frisos y bajorrelieves representan escenas de batallas emblemáticas, incluido la batalla de Austerlitz, exaltando el heroísmo de las tropas francesas. La vista nocturna del Arco del Triunfo de París es espectacular. Acá estamos en la tumba del soldado desconocido bajo el Arco del Triunfo, precisamente en su base, y es un memorial dedicado a los soldados franceses caídos en la Primera Guerra Mundial. Este símbolo de homenaje fue instalado en 1921 y desde entonces una llama eterna arde en su honor,
reavivada cada día a las 16:30 horas en una solemne ceremonia. La tumba representa a todos aquellos combatientes que perdieron la vida en los conflictos bélicos sin ser identificados. Y su lema inscrito reza así: aquí reposa el soldado francés que murió por la patria, 1914 a 1918. Esta llama es perenne, es un punto de referencia para la memoria colectiva de este país y ha inspirado la creación de monumentos similares, incluso en otros países, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Pero este arco tiene muchas curiosidades. El Arco del Triunfo de París no solo es un coloso arquitectónico y conmemorativo, sino que también esconde algunas historias enigmáticas. En 1840, el cortejo fúnebre de Napoleón Bonaparte pasó por debajo del arco cuando sus restos fueron trasladados a los Inválidos. El cuerpo del escritor Víctor Hugo fue velado bajo el Arco del Triunfo el 22 de mayo de 1885, antes de su entierro en el Panteón de París. Durante la Primera Guerra Mundial, se prohibió el paso de tropas bajo el arco en señal de respeto a los caídos. En 1919, el piloto Charles Godefroy voló un avión a través del arco como homenaje a los aviadores franceses de la guerra. En 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy visitó la tumba del soldado desconocido. Tras su asesinato en 1963, su esposa Jacqueline Kennedy solicitó que una llama eterna similar fuera instalada en su tumba en el cementerio de Arlington, Virginia, Estados Unidos. Y ahora sí, el Gran Arco de la Defensa es el más moderno de los arcos y puertas de París. Su historia es apasionante. La idea de construir un gran monumento moderno en el distrito de la Défense surgió en la década de 1980 como parte de los planes de expansión urbanística de la capital. En 1982, el presidente François Mitterrand lanzó un concurso internacional para diseñar un monumento que simbolizara los valores de la Francia contemporánea. El ganador del concurso fue el arquitecto danés Johan Otto von Spreckelsen, quien presentó un diseño inspirado en un hipercubo. Su concepto era una estructura moderna que representara un arco de la fraternidad, en contraste con el Arco del Triunfo de Napoleón, que glorificaba la guerra. La construcción del Gran Arco de la Défense comenzó en 1985 y finalizó en 1989, coincidiendo con el bicentenario de la Revolución Francesa. El Gran Arco de la Défense se encuentra en el distrito financiero del mismo nombre. El Gran Arco de la Défense es la versión moderna del Arco del Triunfo. Está situado en el corazón del distrito financiero de la Défense, que es donde nos encontramos en este momento, y es una reinterpretación moderna del Arco del Triunfo. Es una estructura una de las estructuras más imponentes y modernas de París, y forma parte del eje histórico que conecta el Museo del Louvre, o sea, el Carrousel du Louvre, con este barrio de negocios que es muy moderno. A diferencia de los arcos napoleónicos, este arco no conmemora victorias militares, sino que representa un símbolo de paz y humanidad. El Arco del Triunfo de Carrousel es un monumento napoleónico frente al Museo del Louvre, situado precisamente acá, y
Se encuentra entre el museo y el Jardín de las Tullerías. El Arco del Triunfo de Carrousel es uno de los 3 grandes arcos de París, aunque de menor tamaño que el del Arco del Triunfo de los Campos Elíseos. Este monumento básicamente se destaca por su rica ornamentación que conmemora las victorias de Napoleón Bonaparte. El Arco de Triunfo de Carrousel forma parte del llamado Eje Histórico de París. Es una alineación perfecta de monumentos que atraviesa la ciudad desde el Museo del Louvre, que se encuentra acá mismo, hasta el moderno distrito de la Défense. Este Arco de Triunfo de Carrousel es uno de los arcos y puertas más históricos de París, y su construcción se llevó a cabo entre 1806 y 1808 por orden de Napoleón Bonaparte, con el objetivo de celebrar las campañas militares del gran ejército francés. Esto es pura historia viva de París, señores. La Puerta de Saint-Denis es una de las antiguas puertas monumentales de París, ubicada en el Distrito 10, cerca del barrio de Grand Boulevard. Era un pasaje obligado para las personas que deseaban ingresar a París, donde se les cobraba peaje y servía de protección a la ciudad. Y a pocos pasos de la Puerta de Saint-Denis se alza majestuosamente la Puerta de Saint-Martin. Este es un testigo silencioso de siglos pasados, del siglo XVII. Construida en 1674 por orden de Luis XIV, el Rey Sol, esta puerta celebra victorias lejanas en el Rin y el Franco Condado, mientras reemplazaba las anticuadas puertas medievales que alguna vez defendieron la ciudad. Estas fortificaciones, levantadas en la Edad Media para proteger a la ciudad, fueron demolidas con el crecimiento urbano de la capital, dejando paso a sus estructuras más simbólicas, como la Puerta de Saint-Denis. La Puerta de Saint-Denis destaca por su impresionante estructura de piedra, con un diseño inspirado en los arcos triunfales de la antigua Roma. Sus dimensiones son de 25 metros de altura y 5 metros de ancho, con un tamaño monumental que la convierte en un punto de referencia de la zona. Está construida en piedra caliza, con detalles esculpidos en relieve que conmemoran las victorias de Luis XIV, el Rey Sol. La parte superior cuenta con una gran inscripción latina dedicada al rey Ludovico Magno. En sus laterales se encuentran 2 grandes obeliscos que simbolizan las ciudades conquistadas por Francia durante la Guerra de Devolución contra España. El relieve principal muestra una escena de la victoria del ejército francés, con soldados y estandartes triunfales. Desde el majestuoso Arco del Triunfo, que simboliza el orgullo nacional, hasta el elegante Arco del Triunfo de Carrousel, que vemos aquí atrás. Pasando por las puertas de París, cada uno de estos monumentos nos cuenta una historia única. Y así concluimos el recorrido de estos verdaderos testigos de la historia y la cultura de la Ciudad Luz. Estos portentos arquitectónicos no son solo un deleite para la vista, sino que también nos conectan con momentos clave de la historia de Francia. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenidos sobre los tesoros de historia secreta. Besos desde la Ciudad del Amor.